En este video especial exploraremos por qué obligarte a controlar tu mente puede estar influyendo en tus resultados de una manera que nunca habías considerado y cómo aplicar la disciplina estoica puede transformar no solo lo que piensas, sino también lo que logras en tu día a día. Te sorprenderá descubrir la revelación final que puede cambiar tu manera de actuar y de relacionarte con tus propios pensamientos. Pero antes de comenzar, quiero que prestes mucha atención a la siguiente historia, porque será esencial para que comprendas la gran enseñanza de este mensaje y descubras cómo el dominio de la mente se convierte en la base de todos tus resultados. En una ciudad llena de rascacielos y oficinas brillantes, vivía un empresario llamado Alejandro. Era un hombre ambicioso, con grandes proyectos en marcha, pero su mente parecía jugar siempre en su contra. Cada día se levantaba con nuevas ideas, pero a media jornada el cansancio, la ansiedad y las dudas lo hacían abandonar lo que había empezado. Aunque trabajaba duro, sus resultados no eran los que esperaba. Un mediodía, mientras tomaba café en la terraza de un edificio, conoció a un veterano inversionista que había atravesado crisis financieras y salido más fuerte de todas. El hombre mayor lo observó en silencio y luego le dijo: «Tu verdadero problema no está en tus negocios ni en el mercado, está en tu mente. Si no aprendes a controlarla, tus emociones te harán perder más que cualquier competencia. Pero si logras dominarla, tus resultados cambiarán para siempre». Alejandro, intrigado, le pidió un consejo concreto. El inversionista le dio una tarea sencilla pero desafiante. Durante una semana cada mañana debía dedicar 15 minutos a entrenar su mente. Nada de teléfonos, nada de distracciones. Solo debía visualizar sus metas y repetirse con convicción: «Yo controlo mi mente, yo controlo mis resultados». El primer día Alejandro no podía dejar de pensar en correos pendientes y problemas de oficina. El segundo día su cabeza se llenó de preocupaciones sobre dinero y clientes. Pero recordó las palabras del inversionista y se obligó a sostener el ejercicio, aunque le pareciera inútil. Con el paso de los días, algo extraordinario comenzó a suceder. Su mente dejó de correr de un lado a otro y empezó a concentrarse en lo esencial. Sus decisiones se volvieron más claras, dejó de reaccionar por impulso y empezó a actuar con calma y estrategia. Los mismos problemas que antes lo desbordaban ahora parecían simples retos que podía resolver con frialdad. Al séptimo día volvió a reunirse con el inversionista y le contó lo ocurrido. El hombre mayor sonrió y le dijo: «Ahora entiendes, los mercados cambian, los socios fallan, los proyectos se retrasan, pero lo que nunca puede perder el control eres tú mismo. El que gobierna su mente gobierna sus resultados. El que se deja arrastrar por el miedo termina perdiéndolo todo». Desde entonces Alejandro hizo de aquel ejercicio un hábito diario. Ya no permitía que las dudas ni la ansiedad dictaran sus decisiones. Comenzó a ver cómo sus negocios crecían. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a dominarse primero a sí mismo. La enseñanza era clara: en los negocios como en la vida, no basta con tener recursos o contactos. La clave está en obligarte a controlar tu mente, porque de ella dependen las decisiones que construyen tus resultados. Quien se adueña de su mente se adueña de su destino. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. La batalla interna. La batalla más desafiante que libramos no se encuentra fuera de nosotros, sino en lo profundo de nuestra propia mente. No son los enemigos externos, ni las circunstancias adversas, ni siquiera las palabras de los demás las que más nos hieren. Es la voz interior, esa que constantemente nos recuerda nuestras debilidades, que nos hace dudar y que busca convencernos de que no somos capaces. Reconocer que el enemigo más fuerte habita dentro de uno mismo es el primer paso hacia la verdadera libertad, porque mientras sigamos culpando al mundo por lo que ocurre en nuestro interior, seguiremos siendo esclavos de pensamientos desordenados y emociones que no sabemos gobernar. El estoico entendía que el campo de batalla más grande es el de la mente, y que quien vence en ese terreno no tiene rival en el mundo exterior. Los problemas, las ofensas y los obstáculos pueden presentarse en cualquier momento, pero la interpretación que hacemos de ellos nace en nuestra mente, y si dejamos que ésta se convierta en un adversario, jamás hallaremos paz.
Cuando responsabilizamos al exterior de lo que sentimos, entregamos nuestro poder y la vida se convierte en un juego de culpas, en una excusa perpetua para no crecer. Sin embargo, cuando aceptamos que gran parte del sufrimiento viene de dentro, adquirimos una herramienta poderosa, la posibilidad de cambiar. Dominar los pensamientos es el arte que pocos practican y que sin embargo marca la diferencia entre una vida gobernada por la calma o arrastrada por el caos. Una idea, al principio insignificante, puede convertirse en acción si la dejamos crecer sin control. De ahí que la disciplina mental sea un escudo indispensable, un protector que nos recuerda que no toda emoción merece convertirse en acto y que no todo impulso debe traducirse en respuesta. La mente es hábil para fabricar historias que exageran lo que ocurre. Ante una ofensa pequeña, la voz interna puede convertirla en una catástrofe. Ante un fracaso puntual, puede hacernos creer que no tenemos futuro. Y ante la incertidumbre puede pintarnos escenarios de miedo que paralizan, pero esas narraciones no son hechos, son interpretaciones, y quien aprende a diferenciar entre lo que sucede y lo que su mente le cuenta, empieza a liberarse de cadenas invisibles. Marco Aurelio advertía que no es lo que ocurre lo que nos perturba, sino la opinión que formamos sobre ello. Epicteto añadía que si algo externo nos hiere, el daño real viene de la importancia que le otorgamos. Dominar pensamientos es, en esencia, recordarse constantemente que uno no tiene por qué obedecer la primera reacción. La disciplina, vista como un escudo, cumple aquí un papel decisivo. No se trata de disciplina rígida que impide disfrutar de la vida, sino de una fuerza interna que actúa como guardiana frente a la duda, frente al autoengaño, frente al impulso que arruina relaciones o decisiones. La disciplina nos sostiene en los días en que la mente quiere desviarnos hacia el miedo o la pereza. Nos mantiene erguidos cuando la tentación de abandonar parece más fuerte que el deseo de continuar. Y sobre todo, nos recuerda que la voluntad de ser dueños de nosotros mismos vale más que cualquier aplauso externo. La batalla interna no se gana de una vez y para siempre. Cada día trae consigo nuevas pruebas, pensamientos que buscan debilitarnos, emociones que intentan arrastrarnos, dudas que surgen cuando menos lo esperamos. Pero precisamente ahí está la grandeza, en pelear a diario sin rendirse, en volver una y otra vez a elegir la calma, la razón y la disciplina sobre el descontrol, la queja o la autocompasión. Cuando se comprende que el enemigo más fuerte habita en la mente, uno deja de perder energías luchando contra lo que está fuera y comienza a dirigir sus fuerzas hacia lo que realmente importa, gobernarse a sí mismo. La victoria más gloriosa no es vencer a otros, sino no dejarse derrotar por lo que nace en el propio interior. No culpes al mundo por lo que brota de tu mente. No busques responsables fuera de ti para justificar tu falta de control. Mira hacia adentro y encontrarás tanto el adversario como el héroe que puede vencerlo. Si logras entrenar tu mente para reconocer cuando una emoción intenta dominarte, habrás dado el primer paso. Si después te impones la disciplina de no dejar que esos pensamientos gobiernen tus actos, habrás construido un escudo indestructible. Y si aprendes a vivir sabiendo que cada día es un entrenamiento en esta batalla silenciosa, entonces descubrirás una paz que nadie podrá arrebatarte. No dejes que la voz interior te robe la vida. Tú eres el guerrero y el campo de batalla, pero también eres el que decide cómo termina la lucha. Escribe en los comentarios, mi victoria empieza dentro de mí, y comprométete a no perder más contra tu propia mente. Lección 2. El poder de decidir. El poder de decidir es la fuerza silenciosa que transforma vidas, porque cada pensamiento que cruza por nuestra mente es una elección, no un accidente inevitable. La mayoría de las personas cree que está a merced de lo que siente, que la mente es un río desbordado que fluye sin control y que ellas solo pueden dejarse llevar. Pero los estoicos sabían que no es así. Todo pensamiento, por más pequeño que parezca, tiene un origen y una dirección, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de escoger si lo alimenta o lo deja morir. Decidir qué ideas ocuparán nuestra mente es tan crucial como decidir qué alimento ponemos en nuestro cuerpo, porque ambas cosas determinan el rumbo de nuestra existencia. Si elegimos pensamientos de temor, inseguridad o duda, nuestra vida se tornará frágil y quebradiza. Pero si elegimos pensamientos de valor, serenidad y disciplina, nuestro camino se llenará de claridad y fuerza.
La atención es el timón con el que conducimos la barca de la vida. Aquello en lo que decides fijarte se expande y determina tu experiencia. Si pones tu mirada en lo negativo, en lo injusto, en lo que falta, acabarás sintiendo que la vida es un enemigo constante. Pero si eliges dirigir tu atención hacia lo útil, hacia lo que puedes controlar, hacia lo que fortalece tu carácter, entonces la existencia se convierte en un terreno fértil para crecer. La atención es un recurso limitado y entregarla a lo inútil es regalar energía que nunca vuelve. Marco Aurelio recordaba que la vida está tejida por la calidad de los pensamientos que cultivamos y que nadie puede arrebatarnos la capacidad de escogerlos. No reaccionar, sino responder con calma, es otra muestra del poder de decidir. Reaccionar es automático, es obedecer al primer impulso, es dejar que la emoción dirija nuestras palabras y actos. Responder, en cambio, requiere pausa, reflexión y dominio propio. El que reacciona se deja arrastrar, el que responde se mantiene dueño de sí mismo. Ante la provocación, cualquiera puede explotar, lo difícil es mantener la calma y elegir con sabiduría la respuesta. La diferencia entre ambas actitudes está en la decisión consciente de no ser esclavo del instinto. Epicteto enseñaba que no es lo que nos pasa lo que nos daña, sino cómo decidimos enfrentarlo. En esa pausa entre lo que ocurre y lo que hacemos radica nuestra verdadera libertad. Una mente disciplinada moldea la realidad, no porque cambie los hechos externos, sino porque cambia la forma en que los interpretamos. La disciplina mental es un entrenamiento constante que nos permite observar nuestros pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Igual que un escultor moldea la piedra bruta hasta darle forma, quien entrena su mente va puliendo las ideas dispersas y caóticas hasta convertirlas en claridad. Sin disciplina, la mente inventa historias, exagera problemas y crea sufrimiento innecesario. Con disciplina, aprendemos a separar lo importante de lo trivial, lo que está bajo nuestro control de lo que nunca lo estará. Y ese simple hábito cambia por completo la manera en que vivimos. No significa que la vida se vuelva perfecta, ni que las dificultades desaparezcan, sino que dejamos de ser víctimas de lo que nos rodea. El poder de decidir radica en que, aun en medio de la tormenta, uno puede elegir mantenerse firme, enfocar la atención en lo que suma, responder con calma y moldear su realidad desde dentro. Hay quienes pasan sus días creyendo que son marionetas del destino, que no tienen opción más que aceptar lo que la mente les arroja. Pero un estoico sabe que siempre hay opción, que aunque no podamos controlar los vientos, siempre podemos ajustar las velas, que aunque no podamos detener las palabras de otros, sí podemos decidir si darles importancia o no, que aunque no podamos evitar que aparezca la emoción, sí podemos decidir qué hacer con ella. Cada pensamiento que eliges sostener es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Cada respuesta calmada en lugar de una reacción impulsiva es una victoria silenciosa. Cada momento de disciplina mental es un paso hacia la libertad. El poder de decidir es, al final, el poder de no ceder tu vida al azar ni a las pasiones, sino de forjarla con intención. No permitas que la mente indisciplinada gobierne tu destino. Tú tienes el timón, tú eliges hacia dónde ir, y en esa elección se juega tu paz, tu fuerza y tu futuro. Escribe en los comentarios, hoy decido con calma y claridad, y comprométete a usar tu poder de decidir como la mayor herramienta para transformar tu vida. Lección 3. El silencio mental. El silencio mental no es ausencia de pensamientos, sino la capacidad de reducir el ruido interior para ganar claridad. En una época donde la mente se ve bombardeada por estímulos, opiniones y recuerdos, pocos logran experimentar la serenidad de una mente ordenada. El ruido mental se alimenta de preocupaciones sobre el futuro, de culpas que nacen del pasado y de conversaciones internas que parecen no tener fin. Vivir en medio de ese bullicio interior agota tanto como trabajar sin descanso. El estoico entendía que callar la mente no es un lujo, sino una necesidad para vivir con lucidez. No toda idea merece tu energía, y sin embargo muchos entregan sus fuerzas a pensamientos inútiles que solo los desgastan.
Una frase hiriente escuchada hace años, un error cometido en la infancia, una posibilidad de fracaso que aún no existe, se convierten en huéspedes permanentes en la mente, ocupando espacio y drenando vitalidad. Pero igual que no dejarías la puerta abierta de tu casa a cualquier extraño, tampoco deberías abrir tu atención a todo pensamiento que aparezca. La mente disciplinada selecciona, filtra y aparta lo que no contribuye a la calma. Séneca advertía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de anticipar desgracias que nunca llegarán, y al hacerlo regalamos energía a fantasmas que existen solo en la imaginación. Escuchar más al presente que al pasado es otra clave para silenciar la mente. El pasado ya está escrito, no se puede reescribir, y sin embargo seguimos repitiendo sus escenas como si al hacerlo pudiéramos alterarlas. Nos castigamos recordando errores, nos atormentamos por lo que alguien dijo, revivimos traiciones y decepciones que ya no pueden cambiarse. Y mientras tanto el presente, el único lugar donde podemos actuar, se nos escapa de las manos. El silencio mental surge cuando dejamos de dar voz constante a los recuerdos y comenzamos a atender lo que realmente sucede ahora. Epicteto decía que no es sabio llorar por lo que ya pasó ni temer lo que aún no ha llegado, porque solo el presente está bajo nuestro control. Entrenar la mente para escuchar el momento actual es callar a los fantasmas del ayer y las sombras del mañana. La paz interna no es descanso pasivo, es una estrategia consciente. No se trata de esperar a que el ruido desaparezca por sí solo, sino de aprender a gobernarlo. Igual que un guerrero prepara su armadura antes de la batalla, la persona que busca claridad entrena su mente antes de enfrentarse a las tensiones diarias. La calma es táctica, es un movimiento calculado para no gastar energía en batallas innecesarias. El que confunde paz con debilidad no entiende que hace falta más fuerza para permanecer sereno en medio del caos que para gritar y reaccionar como lo hacen todos. La mente en silencio no es frágil, es firme, porque no responde a cada estímulo como un animal sin control, sino que escoge con cuidado qué merece atención y qué es mejor dejar pasar. Vivir con silencio mental no significa ignorar los problemas, significa enfrentarlos con un espíritu limpio, libre de voces contradictorias. Cuando el ruido disminuye, la claridad aparece, las decisiones se vuelven más firmes, los problemas más manejables, los vínculos más profundos. En cambio, cuando dejamos que el ruido gobierne, cada dificultad se multiplica y cualquier contratiempo parece insuperable. Marco Aurelio escribía que el alma encuentra paz cuando se alinea con la razón, y la razón solo puede escucharse en silencio. El ruido mental es como un mar embravecido que no deja ver el fondo. El silencio es el agua calma que revela la claridad de lo esencial. Lograrlo no es fácil, porque la mente siempre buscará regresar a los hábitos de preocuparse, comparar y rumiar. Pero con práctica podemos recordarle una y otra vez que no toda idea merece ser alimentada, que nuestra atención es un recurso limitado y valioso, que elegir silencio no es huir, sino combatir con la mejor estrategia. El silencio mental es una victoria diaria contra la confusión. Es la demostración de que aunque el mundo grite, uno puede permanecer en calma. Entrena tu mente para callar lo que sobra y escuchar lo que importa. Y cada vez que logres hacerlo, habrás ganado más que una tregua, habrás conquistado la claridad que tanto buscabas. Escribe en los comentarios, mi poder está en el silencio, y comprométete a entrenar tu mente para encontrar paz incluso en medio del ruido. Lección 4. Rompe las cadenas. Romper las cadenas no siempre significa liberarse de barrotes visibles. Muchas veces significa identificar los hábitos mentales que te sabotean en silencio. La mente humana puede ser tanto un aliado leal como una prisión invisible, y quienes no prestan atención a lo que ocurre dentro de sí mismos terminan cargando con cadenas que ellos mismos han forjado. Cada pensamiento repetido, cada juicio que aceptamos sin cuestionar, cada voz interior que repite que no podemos, se convierte en un eslabón que limita nuestros pasos. Los estoicos comprendían que no hay cárcel más dura que la que levantamos en nuestro propio interior, porque mientras una prisión física puede romperse desde fuera, una prisión mental solo se derrumba cuando decidimos mirarla de frente. El primer paso para romper esas cadenas es reconocer los hábitos mentales que nos sabotean. Pensamientos de comparación constante, miedo al fracaso, necesidad de aprobación, todos ellos funcionan como grilletes que nos inmovilizan.
Imagina a alguien que quiere emprender un camino nuevo, pero cada día se repite a sí mismo que no está preparado, que no es capaz, que otros lo harán mejor. Aunque en apariencia es libre, en realidad está atado, porque ha aceptado la mentira de su mente como una verdad indiscutible. Desmontar creencias que limitan tu acción es el segundo paso. Muchas de las ideas que repetimos en silencio no nacieron de nuestra experiencia real, sino de lo que otros nos dijeron en algún momento, de etiquetas que aceptamos sin resistencia, de fracasos pasados que interpretamos como pruebas de incapacidad. Pero esas creencias no son hechos, son interpretaciones. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos limita, sino el juicio que hacemos de lo que ocurre. Una creencia puede convertirse en un muro impenetrable o en un simple obstáculo que se puede saltar, dependiendo de la forma en que la entendamos. Preguntarse si aquello que pensamos es realmente cierto o si es solo un eco de viejas inseguridades es un acto de rebelión contra esas cadenas invisibles. El tercer paso es cambiar el diálogo interno negativo por firmeza. La mente acostumbrada a repetir frases de derrota necesita ser entrenada para pronunciar palabras de poder. No basta con callar la voz que dice no puedes, hay que reemplazarla por una voz firme que afirme sí puedo, sí soy capaz, sí tengo la fuerza. Marco Aurelio insistía en que la mente adopta la forma de lo que piensa constantemente. Si permitimos que la autocrítica se repita, se convertirá en nuestra identidad. Pero si practicamos el hábito de hablarnos con respeto y determinación, nuestra identidad se reconstruirá sobre cimientos más sólidos. Hablarse con firmeza no significa engañarse, significa recordarse que uno es más fuerte de lo que el miedo hace creer. La libertad empieza en la mente. Quien controla su pensamiento puede perder riquezas, amistades o estatus y aún así seguir siendo libre, porque su paz no depende de lo externo. En cambio, quien vive encadenado a miedos, a dudas o a creencias limitantes puede estar rodeado de comodidades y sin embargo sentirse prisionero. Los estoicos entendían que nada externo tiene verdadero poder sobre nosotros, salvo el que nosotros mismos le concedemos. Y por eso la libertad no se conquista luchando contra todos los enemigos externos, sino venciendo primero al enemigo interno. Romper las cadenas mentales no sucede de un día para otro. Es un proceso diario, un entrenamiento constante, una vigilancia atenta de los pensamientos que aceptamos como propios. Cada vez que detectes una idea que te sabotea, obsérvala sin miedo y cuestiona su veracidad. Cada vez que aparezca una creencia limitante, recuérdate que no es un hecho sino una interpretación que puedes modificar. Cada vez que tu diálogo interno intente arrastrarte hacia la duda, respóndele con la firmeza de quien se sabe dueño de sí mismo. Así poco a poco los eslabones se irán debilitando hasta romperse. La mente disciplinada es un espacio de libertad, y quien logra conquistarla descubre que no hay obstáculo externo capaz de detenerlo. Recuerda que las cadenas más fuertes no son las que atan tus manos, sino las que aprisionan tus pensamientos. Elige la libertad, elige gobernar tu mente, elige romper los eslabones que tú mismo habías aceptado. Escribe en los comentarios, soy libre porque domino mi mente, y haz de esta declaración tu arma para no volver a encadenarte a nada que te reste poder. Lección 5. El foco inquebrantable. El foco inquebrantable es la habilidad de dirigir toda la energía hacia un objetivo claro, sin permitir que las distracciones externas desvíen el rumbo. En un mundo donde cada segundo estamos expuestos a estímulos, mensajes, opiniones y urgencias ajenas, mantener la atención firme en lo que realmente importa se ha convertido en una virtud rara. La mayoría se dispersa, se deja arrastrar por lo inmediato y olvida lo esencial, y así desperdicia su fuerza en batallas insignificantes. Los estoicos comprendían que la mente es como una lámpara. Si dispersa su luz en todas direcciones, apenas ilumina, pero si concentra ese rayo en un solo punto, puede atravesar la oscuridad más densa. Dirigir la energía hacia un objetivo claro implica, antes que nada, saber qué se quiere. Quien no tiene definido su propósito será presa fácil de la dispersión, porque cualquier camino parecerá válido y cualquier interrupción se verá como importante. Marco Aurelio decía que la vida de un hombre se mide por la calidad de sus pensamientos, y esos pensamientos solo pueden ser efectivos si se orientan hacia una dirección definida.
El que persigue demasiados objetivos a la vez no conquista ninguno, mientras que aquel que fija su mirada en una meta y camina con disciplina termina alcanzándola incluso cuando parecía lejana. No dispersarse con distracciones externas es un desafío diario. La mente busca excusas para escapar del esfuerzo, el entorno ofrece miles de tentaciones para desviar nuestra atención, y quienes no tienen control sobre sí mismos terminan agotados por tareas irrelevantes. Una notificación en el teléfono, una crítica ajena, un recuerdo que surge de pronto, todo puede interrumpir el flujo si no aprendemos a reconocerlo como ruido. El foco inquebrantable se construye con el hábito de ignorar lo que nos suma, de entrenar la mente para permanecer en la tarea incluso cuando aparecen interrupciones. Séneca enseñaba que el tiempo es el recurso más valioso y que perderlo en asuntos banales es la peor de las negligencias. Cada minuto que se regala a lo trivial es un minuto robado al propósito. Eliminar lo que roba tiempo y atención es una práctica necesaria para quien quiere vivir con dirección. No se trata de llenar la agenda de actividades, sino de vaciarla de lo que no aporta. Igual que un jardinero arranca las malas hierbas para que el árbol crezca fuerte, quien quiere cultivar el foco debe arrancar compromisos innecesarios, conversaciones vacías y distracciones disfrazadas de urgencia. Decir no se convierte en un acto de poder, porque no todo merece tu energía. La disciplina de elegir conscientemente dónde invertir cada fragmento de atención es lo que diferencia a quien avanza de quien se queda atrapado en círculos interminables. Un foco inquebrantable no se consigue de manera automática, es un entrenamiento constante de la voluntad. Cada vez que eliges seguir en tu tarea a pesar del ruido externo, fortaleces ese músculo invisible. Cada vez que decides ignorar una provocación o una distracción, refuerzas tu control. Y con el tiempo lo que al principio parecía un esfuerzo titánico se vuelve natural. El enfoque convierte lo imposible en posible porque concentra el poder de la mente y lo dirige hacia un solo canal. Lo que disperso se pierde, concentrado se convierte en fuerza imparable. Un hombre que dedica años a una sola disciplina termina alcanzando niveles que otros jamás rozarán. Una persona que se mantiene firme en sus valores, sin dejarse arrastrar por modas pasajeras, construye una vida coherente y plena. Epicteto decía que nadie puede ser libre si no se gobierna a sí mismo, y gobernarse es también decidir dónde poner la atención y no dejar que la vida decida por uno. El foco es un escudo contra la mediocridad, es la brújula que impide perderse en caminos ajenos. Mantenerlo exige sacrificios, porque implica renunciar a lo fácil para elegir lo valioso, pero ese precio es insignificante comparado con la recompensa de una vida dirigida hacia lo que realmente importa. El mundo siempre ofrecerá 1000 caminos, pero solo uno es el tuyo. Encuéntralo, protégelo y camina con determinación. Si logras mantener tu atención fija, descubrirás que no hay meta demasiado lejana ni sueño demasiado grande. El foco inquebrantable es la llave que abre la puerta de lo extraordinario. Escribe en los comentarios, mi energía sigue un solo rumbo, y comprométete a cultivar un enfoque tan firme que nada pueda apartarte de lo que has decidido construir. Lección 6. Las emociones bajo control. Las emociones bajo control no significan negarlas, reprimirlas o fingir que no existen, sino aprender a gobernarlas con inteligencia y disciplina. Una vida sin emociones sería imposible, pero una vida gobernada por ellas es una tormenta constante donde nunca se encuentra la calma. Los estoicos sabían que no somos responsables de lo que sentimos en el primer instante, pero sí de lo que decidimos hacer con ese sentimiento. La ira, el miedo, la tristeza, la euforia, todas pueden aparecer sin previo aviso, pero lo que sigue depende de nuestra capacidad de autocontrol. No negar las emociones, sino gobernarlas, es un arte que se aprende día tras día. Alguien puede provocarte con una palabra injusta, un obstáculo inesperado puede despertar frustración o el recuerdo de una herida puede generar tristeza. No se trata de pretender que nada de esto te afecta, sino de recordar que tú eres más grande que cualquier emoción pasajera. Reconocer lo que sientes es el primer paso, no para obedecerlo, sino para comprenderlo y dirigirlo hacia una respuesta más sabia. Evitar que la ira o el miedo dicten tus actos es fundamental, porque son fuerzas intensas que buscan dominar la mente.
La ira promete justicia, pero casi siempre siembra destrucción. El miedo promete seguridad, pero casi siempre paraliza y nos impide actuar. Cuando dejas que estas emociones conduzcan tu vida, entregas el timón a un capitán ciego. Séneca decía que la ira es un tipo de locura momentánea y basta mirar cómo un arrebato puede arruinar una relación construida durante años para entenderlo. El miedo, en cambio, se disfraza de prudencia, pero en realidad es una cadena que impide dar los pasos necesarios hacia el crecimiento. La valentía no es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Y la serenidad no es ausencia de ira, sino la capacidad de mantener la razón en medio del fuego. Transformar ansiedad en impulso productivo es otra muestra de dominio. La ansiedad nace de proyectar la mente hacia un futuro incierto, de imaginar posibles fracasos o escenarios catastróficos, pero esa misma energía, si se dirige de manera adecuada, puede convertirse en motor de acción. La diferencia está en cómo eliges usarla. Puedes quedarte atrapado en pensamientos repetitivos que te desgastan, o puedes canalizar esa inquietud en preparación, disciplina y esfuerzo. Marco Aurelio escribía que la mente tiene el poder de convertir cada obstáculo en materia prima para crecer. La ansiedad, entonces, puede ser usada como señal de que algo importa, como recordatorio de que hay que enfocarse en lo que está bajo control y soltar lo que no. Lo que antes te inquietaba puede convertirse en un impulso hacia la acción concreta. El autocontrol es poder silencioso porque no hace ruido, no busca exhibirse, no necesita aplausos. Es la fuerza invisible que mantiene en calma al guerrero en medio de la batalla, la que permite responder con firmeza en lugar de reaccionar con violencia, la que convierte a una persona en dueña de sí misma. En apariencia, quien se controla parece débil a los ojos de quienes confunden serenidad con cobardía. Pero en realidad hace falta más fuerza para contener un impulso que para dejarse arrastrar por él. Epicteto recordaba que nadie es libre si no puede dominarse, y ese dominio empieza por aprender a decidir qué emoción merece ser escuchada y cuál debe dejarse pasar. Vivir con emociones bajo control no significa no sentir, significa no ser esclavo de lo que sientes. La emoción puede aparecer, pero no tiene por qué gobernar. Tú puedes observarla, analizarla y decidir cómo actuar. Y en esa capacidad de decidir radica la verdadera libertad. El mundo siempre estará lleno de provocaciones, injusticias, pérdidas y temores, pero la victoria no está en eliminarlos, sino en mantenerte firme cuando llegan. El autocontrol es el escudo que protege tu mente de ser dominada por lo externo y la espada que corta de raíz lo que busca esclavizarte. Al final no es el más fuerte quien impone su fuerza hacia afuera, sino el que logra imponerse a sí mismo por dentro. Escribe en los comentarios: gobierno mis emociones con calma y firmeza, y comienza hoy a convertir tu autocontrol en el poder silencioso que te conducirá a una vida más plena y libre. Lección 7. Los hábitos de acero. Los hábitos de acero no se forjan en un instante, se construyen con paciencia, repitiendo actos pequeños que, con el tiempo, fortalecen la mente más que cualquier discurso motivador. La disciplina no es un talento heredado, es una elección diaria que se solidifica en cada acción aparentemente insignificante. Los estoicos comprendían que el verdadero poder no surge de un arrebato de inspiración, sino de la firmeza de los hábitos que dan estructura a la vida. Repetir actos pequeños fortalece la mente porque cada gesto constante envía un mensaje a nuestro interior. Soy capaz de mantenerme firme, incluso cuando no tengo ganas. Una persona que decide levantarse a la misma hora, que elige cuidar su cuerpo, que dedica minutos a la reflexión o al estudio, está entrenando su carácter sin darse cuenta. Igual que el hierro se endurece bajo el fuego, la voluntad se fortalece bajo la repetición. Al principio parece irrelevante, pero esas pequeñas decisiones, acumuladas día tras día, se convierten en pilares inquebrantables que sostienen el espíritu en momentos de dificultad. La constancia vence a la motivación frágil porque la motivación es volátil, aparece cuando las circunstancias son favorables y desaparece al menor contratiempo. Quien depende solo de la motivación nunca avanzará más allá de lo fácil, porque tan pronto llega la incomodidad, busca excusas para rendirse. La constancia, en cambio, permanece incluso cuando no hay ganas, cuando el cansancio aprieta, cuando la emoción inicial ya se extinguió.
Séneca enseñaba que la disciplina es más confiable que el entusiasmo, porque este es como una llama que brilla fuerte pero se apaga rápido, mientras la constancia es como el carbón encendido que, sin llamar la atención, mantiene el calor que hace posible continuar. Crear rutinas que dirijan tu día es otro secreto de los hábitos de acero. La rutina no debe verse como una prisión, sino como un mapa que evita la dispersión y el caos. Cuando cada día comienza con acciones ordenadas y premeditadas, la mente se enfoca en lo que importa y pierde menos tiempo en lo que distrae. Epicteto decía que no se trata de esperar a tener el ánimo correcto, sino de vivir como si cada acto fuera un entrenamiento. Si la jornada comienza de manera disciplinada, el resto del día fluye con más claridad. En cambio, cuando se deja todo al azar, lo urgente reemplaza a lo importante y la vida se convierte en una reacción constante. La mente disciplinada se construye paso a paso, no de golpe. Nadie se vuelve fuerte de un día para otro, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo a dar forma a su carácter. El secreto está en empezar con lo pequeño y repetirlo hasta que se convierta en natural. Beber agua al despertar, escribir unas líneas cada noche, entrenar el cuerpo, meditar unos minutos, todas son prácticas simples que, sostenidas en el tiempo, moldean a una persona distinta. Marco Aurelio recordaba que no debemos menospreciar las acciones pequeñas, porque juntas forman el destino. La grandeza no está en un gesto heroico aislado, sino en la acumulación constante de pequeños actos de disciplina. Los hábitos de acero no se construyen para impresionar a otros, sino para ser dueños de uno mismo. Son la prueba de que tu voluntad es más fuerte que tus excusas, de que tu visión es más firme que tu cansancio. Cuando las dificultades llegan, los hábitos son el refugio que evita que te derrumbes. Cuando el mundo se vuelve incierto, la rutina elegida con disciplina es la base que mantiene tu calma. Y cuando las tentaciones aparecen, la constancia es el muro que protege tu propósito. La verdadera libertad no se alcanza haciendo lo que apetece en cada momento, sino siendo capaz de mantener el rumbo incluso cuando lo fácil es abandonar. Hábitos de acero son, en definitiva, la manifestación visible de una mente que se ha decidido a no ceder ante lo frágil. No se trata de ser perfecto, sino de elegir cada día volver a levantarse, volver a entrenar, volver a actuar con firmeza. El éxito, la serenidad y la fortaleza no nacen del azar, nacen de los hábitos que eliges repetir. Hoy puedes comenzar a construirlos. No necesitas grandes promesas, solo pasos firmes y repetidos. Escribe en los comentarios: mis hábitos son mi fuerza, y comprométete a forjar paso a paso la disciplina que convertirá tu vida en una obra sólida e inquebrantable. Lección 8. El pensamiento estoico. El pensamiento estoico comienza con una distinción sencilla pero transformadora: separar lo que depende de ti y lo que no. Esa frontera invisible, tan clara en teoría y tan difícil de aplicar en la práctica, es la que determina si vivirás con serenidad o con angustia. La mayoría de los hombres y mujeres malgastan sus días preocupándose por lo que nunca podrán controlar: el clima, las decisiones de otros, las opiniones ajenas, los resultados que dependen de 1000 factores externos. Sin embargo, los estoicos enseñaban que nuestra verdadera libertad reside en dirigir toda la atención hacia aquello que sí está bajo nuestro poder: nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Cuando reconocemos esa diferencia, nos liberamos de la carga innecesaria que supone cargar con el peso del mundo. No gastar energía en lo que no controlas es una lección que cuesta aprender. La mente quiere intervenir en todo, quiere asegurarse de que los demás actúen de cierta manera, quiere que el futuro siga el guión que ella misma ha escrito. Pero la realidad siempre encuentra la manera de recordarnos que hay fuerzas más grandes que nosotros. Séneca advertía que gran parte de nuestra infelicidad surge de querer que el destino siga nuestra voluntad. Esa es una batalla perdida antes de comenzar. Lo sabio no es resistirse a la corriente de lo inevitable, sino aprender a navegar en ella, guiando el barco hacia lo que sí está en nuestras manos. La energía que se pierde en quejas, resentimientos o deseos imposibles podría usarse en fortalecernos, en mejorar nuestro carácter, en avanzar con lo que tenemos disponible. Aceptar la realidad sin rendirse es otra clave del pensamiento estoico. Aceptar no significa resignarse ni permanecer pasivo ante las dificultades, sino comprender que la vida no siempre responderá a nuestras expectativas y que eso no nos convierte en víctimas.
Marco Aurelio recordaba que los hombres no se perturban por las cosas en sí, sino por la opinión que tienen de ellas. Aceptar la realidad es ver las cosas como son, no como desearíamos que fueran, y desde esa claridad decidir qué hacer. El que se queja porque la tormenta llega pierde tiempo inútil, mientras que el que la acepta se prepara para resistirla y salir fortalecido. No es una rendición. Es una estrategia de supervivencia y crecimiento. El pensamiento estoico rechaza la idea de quedarse en el plano de la teoría. La filosofía es práctica, no teoría vacía. No sirve de nada leer a los sabios si sus enseñanzas no se aplican en la vida cotidiana. Epicteto decía que no debíamos limitarnos a aprender lo que es la virtud, sino a practicarla. No se trata de acumular frases inspiradoras, sino de convertirlas en carne y hueso en medio de los problemas diarios. La paciencia se prueba en el tráfico, la templanza se mide en la mesa, la valentía se demuestra en las decisiones difíciles, la justicia se revela en la manera en que tratamos a los demás. La filosofía estoica no se estudia en los libros, se vive en el día a día. El pensamiento estoico enseña que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para entrenar el carácter. Quien entiende esto deja de preguntar ¿por qué a mí? Y empieza a decir ¿cómo puedo usar esto para crecer? Cada pérdida, cada ofensa, cada fracaso puede ser materia prima para la fortaleza interior si se afronta con la mentalidad correcta. Y cada vez que elegimos actuar con serenidad, reafirmamos el poder que tenemos sobre nuestra mente. Separar lo que depende de ti y lo que no gastar energía en lo que escapa de tus manos, aceptar la realidad sin rendirte y recordar que la filosofía es práctica. Estos son los pilares de una vida más fuerte, más tranquila y más sabia. No son fórmulas mágicas, sino entrenamientos diarios que con el tiempo construyen un carácter capaz de sostenerse en cualquier tormenta. La paz no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo interpretamos y actuamos en él. El pensamiento estoico no es una promesa de comodidad, es una invitación a la fortaleza. Escribe en los comentarios, elijo vivir con sabiduría estoica y comprométete hoy a practicar, no solo a leer, las enseñanzas que pueden liberarte de las cadenas de lo incontrolable. Lección 9. La resistencia mental. La resistencia mental significa aprender a soportar la incomodidad y convertirla en la materia prima que fortalece el carácter. No hay crecimiento verdadero en lo fácil, en lo cómodo o en lo que no exige esfuerzo. Cada vez que la vida nos sitúa frente a una situación dura, nos está regalando la posibilidad de entrenar esa fortaleza interior que no se compra ni se improvisa. Aguantar la incomodidad fortalece el carácter porque nos obliga a demostrar, no con palabras sino con hechos, que somos más grandes que las circunstancias. Marco Aurelio afirmaba que el dolor, el frío, el cansancio o la adversidad no son enemigos, sino pruebas para nuestra mente. La incomodidad desnuda quiénes somos realmente. Si huimos al primer obstáculo, revelamos fragilidad. Si resistimos con calma, forjamos firmeza. La resistencia no significa no sentir, significa mantenerse en pie aun cuando lo más fácil sería rendirse. No huir del esfuerzo, abrazarlo, es el segundo paso de esta enseñanza. En una sociedad donde se exalta lo inmediato y se busca evitar cualquier molestia, aprender a valorar el esfuerzo es casi un acto de rebeldía. La mente débil busca atajos, quiere resultados sin trabajo, comodidad sin sacrificio. Pero la mente fuerte entiende que todo lo valioso tiene un precio y que el esfuerzo no es un castigo sino un privilegio. Séneca decía que nadie se fortalece en la abundancia y la facilidad, sino en la dificultad que obliga a crecer. Cada gota de sudor, cada noche de cansancio, cada tarea repetida cuando ya no quedan ganas, se convierten en ladrillos que levantan la muralla del carácter. La disciplina mental se prueba en la dificultad. Cualquiera puede mostrarse disciplinado cuando todo marcha bien, cuando hay motivación, cuando el camino es llano. La verdadera disciplina aparece cuando nada acompaña, cuando hay cansancio, cuando el entorno no anima, cuando las cosas parecen no avanzar. Ahí es donde se mide el temple. Epicteto recordaba que no podemos controlar los golpes de la vida, pero sí la actitud con la que los recibimos. Cada desafío, cada decepción, cada error es una oportunidad para demostrar que la mente puede ser más fuerte que las circunstancias.
La disciplina mental no es gritar fuerza, es mantenerse firme en silencio, cumpliendo lo que uno se ha propuesto incluso cuando todo alrededor invita a abandonar. La resistencia es entrenamiento diario, porque no se construye en un solo acto heroico, sino en la repetición constante de elecciones difíciles. Es decidir levantarse temprano una y otra vez, aunque el cuerpo pida seguir durmiendo. Es estudiar o entrenar cuando la mente inventa excusas para no hacerlo. Es mantener la calma frente a una ofensa, resistiendo el impulso de reaccionar con ira. Cada uno de esos actos parece pequeño, pero juntos forman un muro inquebrantable que protege el espíritu. Marco Aurelio decía que el hombre fuerte es aquel que soporta y persevera, y esa perseverancia no se logra en un día, sino en miles de entrenamientos invisibles que nadie aplaude. Resistir no significa nunca caer, significa levantarse cada vez con más convicción. La resistencia mental se forja igual que un músculo, con tensión, con repetición y con paciencia. Quien espera resultados instantáneos se frustra, pero quien entiende que cada día de esfuerzo añade una capa más de fortaleza, se transforma poco a poco en alguien indestructible. La vida no promete facilidad, pero siempre ofrece la posibilidad de elegir cómo enfrentarla. El que busca huir del esfuerzo vive encadenado a la debilidad, mientras que el que lo abraza se convierte en dueño de sí mismo. La incomodidad es el campo de entrenamiento de la grandeza. La dificultad es el maestro que forma a los sabios. La resistencia no es sufrimiento sin sentido, es la elección consciente de crecer a través de la prueba. Y cuando logras ver la adversidad de esa manera, nada puede quebrarte. Resistencia mental es recordar que aunque la tormenta arrecia, la calma interior puede permanecer intacta si decides mantenerte firme. No esperes que el camino sea fácil, entrena para que tu mente sea más fuerte que cualquier camino. Escribe en los comentarios, mi mente resiste y se fortalece, y comprométete a abrazar la incomodidad como el verdadero gimnasio donde se forja tu carácter. Lección 10. La visualización consciente. Visualización consciente no es fantasear ni escapar de la realidad. Es un ejercicio profundo de la mente para imaginar la meta con detalle y realismo, de tal manera que el pensamiento se convierta en preparación y no en evasión. La mayoría de las personas se queda en el terreno de los deseos vagos, se limitan a soñar sin estructura y luego se frustran cuando esos sueños no se cumplen. El estoico sabía que la mente, entrenada con disciplina, es capaz de anticipar escenarios y programarse para responder con firmeza cuando llegue el momento. Imaginar la meta con detalle y realismo es como ensayar antes de actuar. No se trata de cerrar los ojos y pensar en un resultado mágico, sino de construir en la mente una imagen tan clara que el cuerpo ya la sienta como posible. Un atleta que visualiza cada movimiento antes de la competencia no está escapando, se está preparando. Un profesional que imagina con claridad su exposición, sus palabras, la reacción del público, está entrenando su confianza. Así la visualización se convierte en una herramienta de acción, porque el cerebro no distingue del todo entre lo vivido y lo pensado con intensidad. Programar la mente para ejecutar con decisión es el siguiente paso. La visualización consciente no se queda en el deseo, sino que activa la voluntad. Epicteto enseñaba que nada grande se logra sin preparación interior. Al imaginar con realismo lo que queremos alcanzar, estamos ordenando a la mente que se disponga a actuar con coherencia. La repetición de esa práctica fortalece las conexiones internas que guían nuestras decisiones. Una mente programada no duda tanto porque ya ha recorrido el camino antes de recorrerlo. Así, cuando llega el momento real, el miedo disminuye y la acción fluye con naturalidad. Usar la visualización como herramienta, no como escape, es la diferencia entre el sabio y el ingenuo. El ingenuo se refugia en sueños porque le da miedo enfrentar la realidad. Se queda atrapado en un castillo de imágenes que nunca llegan a materializarse. El sabio, en cambio, utiliza la visualización como un martillo y un cincel, instrumentos para preparar su carácter y reforzar su disciplina. No imagina un resultado perfecto sin esfuerzo, imagina los obstáculos, las caídas, las tentaciones de rendirse, y también se ve a sí mismo superándolos.
Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, anticipar las dificultades que podían aparecer, no para vivir con miedo, sino para estar listos cuando llegaran. Visualizar conscientemente no solo es ver el éxito, también es ensayar cómo mantener la calma en la derrota, cómo reaccionar cuando las cosas no salen según lo previsto. Esa práctica convierte la mente en un espacio de entrenamiento y no en un escondite. Ver antes en la mente lo que lograrás en la acción es la esencia de esta disciplina. Todo logro humano se concibe primero como una idea. El escultor ve la estatua antes de tallarla, el arquitecto ve el edificio antes de construirlo, el líder ve el camino antes de guiar a otros. Lo que diferencia a quienes alcanzan sus metas de quienes solo sueñan es que los primeros traducen la visión en pasos concretos. La visualización consciente no termina en la mente, empieza en la mente pero se completa en la acción. El que imagina con claridad y luego ejecuta con disciplina convierte lo invisible en tangible. Marco Aurelio decía que la vida del hombre está teñida por el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son vagos, tu vida será difusa. Si tus pensamientos son claros y disciplinados, tu vida se llenará de dirección. Visualizar con detalle es poner color, forma y estructura a lo que deseas construir y luego levantarte cada día con la decisión de hacerlo realidad. La visualización consciente no es magia. Es práctica, es el ensayo mental que fortalece la confianza, que reduce el miedo, que prepara el espíritu para actuar con firmeza. Es ver el futuro en la mente para después crearlo en la realidad. No se trata de esperar que todo suceda, sino de entrenarse para hacerlo suceder. Si conviertes la visualización en un hábito, tu mente dejará de ser un enemigo lleno de dudas y se transformará en un aliado dispuesto a recordarte lo que eres capaz de lograr. Escribe en los comentarios, veo mi meta y camino hacia ella, y comprométete a usar la visualización consciente como la herramienta que transformará tus pensamientos en logros reales. Lección 11. Domina el presente. Domina el presente significa dejar de vivir esclavizado por un tiempo que ya no existe o que todavía no ha llegado. La mayoría de las personas se dejan arrastrar por las culpas del pasado o por los miedos del futuro, y mientras tanto desperdician el único espacio real en el que la vida ocurre, el ahora. No dejarse arrastrar por culpas del pasado es un desafío constante. Los recuerdos se convierten en cadenas invisibles que nos atan a lo que ya no puede cambiarse. Revivir errores, decisiones equivocadas o palabras dichas en un momento de debilidad no hace más que consumir energía y reforzar un sufrimiento inútil. Los estoicos enseñaban que lo único que podemos hacer con el pasado es aprender de él y soltarlo, porque aferrarse al arrepentimiento no lo transforma en nada útil. Séneca decía que nadie tiene poder sobre lo que ya fue, y que insistir en pelear con lo que no se puede modificar es tan absurdo como intentar que el sol no se ponga al anochecer. El que domina el presente sabe que cada día comienza limpio y que arrastrar culpas solo es una forma de obstaculizarse a sí mismo. No anticipar miedos del futuro es el siguiente paso. El mañana siempre vendrá cargado de incertidumbre, pero preocuparse hoy por lo que todavía no existe es un desgaste que no ofrece ninguna ventaja. Epicteto recordaba que el sufrimiento mayor del ser humano no viene de lo que ocurre, sino de lo que imagina que ocurrirá. El miedo es un ladrón de energía que pinta catástrofes en la mente y que rara vez coinciden con la realidad. La mayoría de las veces, lo que tememos nunca llega a suceder y si sucede descubrimos que tenemos más fuerza de la que imaginábamos. Anticipar miedos es vivir dos veces el dolor, primero en la mente y después en la experiencia. Dominar el presente significa reservar el esfuerzo solo para lo que existe ahora y no malgastarlo en fantasmas que aún no han nacido. Hacer del ahora el lugar de la fuerza es la esencia de esta filosofía. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el presente es suficiente si se vive con virtud, porque en él está todo lo que necesitamos para actuar. El pasado ya no es nuestro y el futuro no está garantizado, pero el ahora nos pertenece. Cada respiración, cada gesto, cada palabra dicha con plena conciencia tiene el poder de transformar la realidad. El que se enfoca en el presente actúa con precisión, sin ruido mental, sin distracciones que lo arrastren. Descubre que la fuerza no está en la cantidad de tiempo que se posee, sino en la calidad con la que se vive cada instante.
El presente es el campo de batalla donde realmente se decide si avanzamos o nos quedamos quietos. Cada acción consciente abre resultados nuevos porque lo que haces hoy se convierte en la semilla del mañana. La mayoría espera que su vida cambie sin cambiar sus actos presentes y por eso repiten siempre las mismas experiencias. Pero cuando eliges con plena atención lo que haces, aunque sea algo pequeño, desencadenas una cadena de consecuencias que pueden transformar tu camino. Una palabra amable dicha hoy puede abrir puertas en el futuro. Un hábito disciplinado repetido ahora puede convertirse en fortaleza mañana. Un acto de coraje en el presente puede cambiar el rumbo de toda tu historia. La clave está en recordar que el futuro no es más que la suma de los presentes bien vividos. Dominar el presente no es tarea sencilla, porque la mente siempre buscará huir hacia atrás o hacia adelante. Pero con práctica se aprende a traerla de nuevo a la hora, a observar la respiración, a enfocar la atención en la acción que se tiene delante, a valorar lo que ya se posee en lugar de lamentarse por lo que falta. El presente es un regalo frágil, pero también es la herramienta más poderosa que tenemos. Quien logra vivir en él descubre que la paz no depende de lo externo, que la ansiedad se reduce y que la claridad se expande. No se trata de renunciar a planear el futuro ni de olvidar el pasado, sino de dar a cada cosa su lugar y recordar que solo en este instante se puede actuar. Todo lo demás es ilusión. Domina el presente y descubrirás que no necesitas controlar todo, solo lo que haces aquí y ahora. Escribe en los comentarios: mi fuerza está en el presente, y comprométete a dejar atrás culpas y miedos para vivir cada día con plena conciencia y poder real. Lección 12. Los resultados inevitables. Los resultados inevitables es la consecuencia natural de una mente entrenada, porque la mente fuerte arrastra al cuerpo hacia la victoria incluso cuando el cansancio intenta imponerse. No hay logro grande que no haya sido concebido primero en el terreno invisible del pensamiento. El cuerpo puede dudar, la energía puede flaquear, pero una mente que se ha entrenado para resistir y mantenerse firme tiene el poder de empujar al resto hacia adelante. Marco Aurelio decía que la fuerza de la mente es capaz de elevar al hombre por encima de cualquier dificultad, y eso significa que antes de vencer afuera, debemos vencer dentro. La victoria en cualquier área de la vida es un reflejo de la claridad y la disciplina mental con la que vivimos. Pensamiento claro, acción clara. Quien piensa con confusión, actúa con torpeza. Quien piensa con serenidad, actúa con precisión. El desorden interno siempre se traduce en errores externos. Si la mente está saturada de dudas, quejas o temores, los pasos que damos se vuelven vacilantes. En cambio, cuando la mente se libera del ruido, cuando decide enfocarse en lo esencial, las decisiones se vuelven más firmes y los resultados más consistentes. La claridad mental no significa no tener problemas, significa tener la capacidad de verlos sin distorsiones y de encontrar la acción adecuada sin desperdiciar energía. Un guerrero que entra en combate con la mente nublada está derrotado antes de comenzar, pero aquel que entra con visión clara ya ha ganado la mitad de la batalla. Control mental equivale a resultados sostenidos. Cualquiera puede obtener una victoria puntual movido por la emoción o la motivación momentánea, pero solo quien domina su mente puede sostener resultados en el tiempo. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí lo que sucede dentro de nosotros, y ese dominio es la clave para mantener la constancia incluso cuando las circunstancias cambian. El éxito real no está en lograr algo una sola vez, sino en repetirlo hasta que se convierta en parte de lo que somos. Una mente indisciplinada puede alcanzar un triunfo, pero luego lo pierde, porque no tiene raíces profundas. Una mente entrenada, en cambio, construye paso a paso, sin prisa pero sin pausa, hasta que el resultado deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia inevitable. Lo que siembras en la mente cosechas en tu vida. Cada pensamiento es una semilla y el terreno de tu mente no hace distinciones. Siembra dudas y cosecharás inseguridad. Siembra coraje y recogerás acciones firmes. Siembra quejas y verás cómo se multiplican los obstáculos. Siembra gratitud y notarás cómo crece la abundancia en tu camino. Séneca recordaba que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y eso también se aplica a la mente. Si no decides qué pensamientos cultivar, terminarás viviendo según los pensamientos que otros plantaron en ti.
pero si eliges con conciencia lo que permites crecer, inevitablemente tu vida reflejará esa siembra. Resultados inevitables no significa que todo sucederá de forma fácil. Significa que con disciplina mental los frutos terminarán apareciendo tarde o temprano. Nadie que entrene con constancia, que piense con claridad y que actúe con firmeza puede quedar sin recompensa. Puede que no llegue en el momento esperado, puede que el camino tenga desvíos, pero al final lo inevitable se cumple. Lo que se cultiva en la mente acaba manifestándose en la realidad. La verdadera diferencia entre quienes logran y quienes se quedan en la intención no es el talento ni la suerte, sino el control mental que sostiene sus actos cuando las emociones fluctúan. Dominar la mente es conquistar el origen de todo. Ahí se gesta la fuerza, ahí se enciende la visión, ahí se entrena la disciplina que después mueve al cuerpo y moldea el destino. La vida no es cuestión de esperar milagros, es cuestión de sembrar pensamientos firmes y regarlos con constancia hasta que den fruto. Y cuando entiendes esta verdad, ya no dudas de si lo lograrás o no, sabes que es cuestión de tiempo. Escribe en los comentarios, mis resultados son inevitables, y comprométete a sembrar hoy en tu mente la disciplina y la claridad que mañana cosecharás en tu vida real. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, quien domina su mente se gobierna a sí mismo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.